En un pequeño pueblo llamado Valle del Silencio, vivía una mujer llamada Carmen. Carmen era una apasionada jardinera y su jardín era famoso en todo el lugar por su belleza y variedad de flores. Pero detrás de la aparente tranquilidad de las flores se escondía un oscuro secreto. Cada noche, cuando el sol se ocultaba y la oscuridad cubría el pueblo, las flores de Carmen cobraban vida. Emitían un aroma dulce y embriagador que llenaba el aire y ocultaba el olor del miedo que acechaba en el Valle del Silencio. Nadie en el pueblo sabía que las flores eran responsables de este extraño fenómeno. Sin embargo, todos los habitantes del Valle del Silencio sentían una sensación de inquietud cada vez que se adentraban en el jardín de Carmen, como si algo siniestro estuviera acechando en la oscuridad. Una noche, una joven llamada Sofía decidió investigar el misterio que envolvía al jardín de Carmen. Movida por la curiosidad y la valentía, se adentró en el jardín a medianoche, decidida a descubrir la verdad. A medida que caminaba entre las flores, el aroma dulce y embriagador se volvía más intenso. Sofía comenzó a sentir una extraña opresión en el pecho, como si el aire se volviera más denso a su alrededor. Pero su determinación la impulsó a seguir adelante. De repente, las flores comenzaron a moverse, sus pétalos se agitaron en una danza macabra y sus tallos se retorcieron como tentáculos. Sofía se quedó petrificada ante la aterradora visión que tenía frente a ella. Las flores, ahora convertidas en seres monstruosos, rodearon a Sofía, atrapándola en un círculo de terror. Intentó correr, pero las raíces de las flores se enredaron alrededor de sus pies, impidiéndole escapar. El aroma dulce de las flores se convirtió en un olor nauseabundo a medida que Sofía se hundía en el terror. Las flores comenzaron a susurrarle al oído, sus voces llenas de malicia y sed de sangre. Sofía luchó desesperadamente por liberarse, pero parecía que el jardín de Carmen tenía un poder oscuro e inquebrantable sobre ella. Justo cuando Sofía estaba a punto de rendirse, escuchó una voz suave que resonaba en su mente. Era la voz de Carmen, la dueña del jardín. Le advirtió que debía cerrar los ojos y repetir una antigua oración en voz baja. Sofía siguió sus instrucciones y, con un último esfuerzo, pronunció las palabras sagradas. En ese momento, un rayo de luz atravesó el jardín, disipando la oscuridad y debilitando a las flores monstruosas. Sofía aprovechó la oportunidad y se liberó de su agarre, corriendo hacia la salida del jardín. El jardín de Carmen volvió a su apariencia tranquila y silenciosa, como si nada hubiera ocurrido. Sofía, agradecida por su salvación, salió corriendo del Valle del Silencio, jurando nunca volver a acercarse al jardín de Carmen. La historia de las flores que ocultaban el olor del miedo se convirtió en una leyenda en el Valle del Silencio. Nadie se atrevió a adentrarse en el jardín de Carmen después de ese incidente, y las personas aprendieron que incluso la belleza más aparente puede ocultar un terror inimaginable. Desde entonces, el jardín de Carmen se mantuvo en silencio, esperando a aquellos que se atrevieran a desafiar su oscuro secreto. Las flores, con sus pétalos hermosos pero mortales, continuaban ocultando el olor del miedo en el Valle del Silencio, esperando a su próxima víctima.